por último, y no por ello menos importante, hay una conciencia ciudadana alta para acatar las disposiciones de los gobernantes. Então, agora a gente começou a gravação, né? Então, boa tarde a todas e todos, né? Muito legal a gente estar aqui conversando de novo, nesse evento que a gente tem organizado todas as quartas-feiras, a gente está chamando de Conversas de Epítica. A ideia é justamente ser uma conversa, assim, como a gente estava fazendo aqui um pouquinho antes na introdução, né? Com diversas pessoas de cidades e países diferentes para falar um pouco sobre a sua experiência nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo, a sua experiência de cidade, de hábitos, o que está vendo um pouco a partir da sua cidade e do país, tá? Então, hoje a gente convidou, então, para a nossa conversa o Juan Luis. Então, agradecer, primeiramente, né, o aceite. Depois, aí, a Luísa vai fazer uma apresentação mais do Juan, que ela é muito amiga dele, ela que nos indicou, disse, falem com o Juan Luis, que ele vai ter uma contribuição muito legal a partir do caso de Medellín, da Colômbia. Então, agradecer muito aí a Luísa, que é do GPIT conosco. E, claro, o Juan Luis, que é arquiteto, diretor da Fundação Ferrocarril de Antioquia, de Medellín, né, na Colômbia. E já adianto aqui, né, que ele entende muito bem o português, e até fala bem o português, mas que a gente vai falar um pouco em português, um pouco em espanhol, mas a gente vai fazer essa comunicação, tá? A ideia, gente, do evento, eu vou apresentar aqui rapidinho a minha tela, para deixar para quem tem algumas pessoas que estão participando pela primeira vez, né? Esse é o nosso 5º evento. O primeiro a gente fez, os 3 primeiros a gente fez do Brasil, então falando um pouco sobre Manaus, no Amazonas, e Fortaleza, no Ceará. Depois 2 falas do Rio de Janeiro e na semana passada da Argentina. Então agora vamos para Medellín, na Colômbia. A ideia é iniciar com uma fala do Juan Luis, né, sobre o caso de Medellín, na Colômbia, em torno de meia hora. Depois, a gente normalmente faz em torno de 2 blocos de perguntas e respostas, assim, de 2 a 3 perguntas por bloco, e no final um encerramento, onde cada um faz os seus comentários, fala um pouco de como é que está a sua realidade, né, e a gente fazer, a gente não tem a proposta de fazer uma conclusão, assim, sobre nada, é mais sobre a gente ir conversando um pouco sobre isso. Esse material está sendo gravado e depois vai ser postado no YouTube do nosso grupo de pesquisa. Depois eu mando o link aqui na barra, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia da nossa programação de hoje, tá? E, por fim, os últimos recados aqui, eu colei no chat, aqui que fica na lateral direita, uma lista de presença do Google Docs. Então, à medida que for acontecendo a conversa, eu peço que cada um e cada uma preencha ali, por favor, os seus dados, porque a gente está organizando isso pela universidade como um projeto de extensão. Então, com isso, a gente consegue emitir certificados, validar o projeto de extensão. Então, a gente está fazendo isso já das outras edições também. Então, quem puder ali em algum momento, e eu vou fazendo esses lembretes ao longo do evento também. E, por fim, o último recado, durante as falas, eu queria pedir para os microfones ficarem desligados, né, para a gente não ter interferência. E se alguém tiver com dificuldade de visualização, no canto inferior direito tem 3 pontinhos ali na tela, para quem está no computador, e aí pode colocar ali em alterar layout. Se colocar em blocos ou mosaico, ele aparece a carinha de todas as pessoas, ou então tem como configurar para ficar mais quem está falando mesmo aparecendo, tá bom? Eu acho que da minha parte era isso. Queria convidar, então, a Luísa para apresentar um pouquinho o amigo, né, o nosso colega, o Juan Luis, e, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. Boa tarde a todos. Com muito prazer estou aqui fazendo esta mediação entre Porto Alegre e Medellín, com a presença de Juan Luis Izaza, arquiteto formado pela Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín, em 1985, realizou estudos de História da Arte Hispano-Americana e Gestão Cultural na Universidade Complutense de Madrid, e também nos estudos de doutorado na composição arquitetônica nessa mesma universidade. Foi subdiretor de monumentos do Instituto Nacional de Vias entre 94 e 98. Aqui, parênteses, aí foi quando eu tive o privilégio de, sendo funcionária pública, ter ele de chefe.
Foi também depois diretor do Centro de Investigações Estéticas da Universidade de Los Andes, em Bogotá, diretor da Corporação La Candelaria, que é mais ou menos como uma equipe de patrimônio da cidade de Bogotá. Também trabalhou na Universidade Javeriana, no Centro de Investigações, no Instituto Carlos Arbeláez Camacho, que é um importante centro de pesquisa de patrimônio, talvez dos mais antigos que há em Colômbia. Decano, que é um diretor, digamos, da unidade aqui, como seria diretor da unidade da Universidade Externado de Colômbia, que tem um curso de patrimônio. Depois foi diretor do Ministério de Cultura, do diretor de patrimônio do Ministério de Cultura entre 2009 e 2014, e aí teve oportunidades de realizar muitos trabalhos muito significativos para o patrimônio mundial de Colômbia. E desde 2017 está trabalhando na sua cidade natal, Medellín, na Fundação Ferrocarril de Antioquia, que é uma empresa de economia mixta. Aí vemos um pouco esse espírito descentralizado de Antioquia, ¿no? Medellín, a capital de Antioquia, que é uma instituição referência no campo de atuação em patrimônio da América Latina. Bom, em paralelo a todas estas atuações profissionais, Juan Luis tem sido autor de vários livros relacionados a patrimônio, consultor internacional de ICOMOS, UNESCO, World Monument Fund e outras instituições, assim como dos governos de Chile, Peru, professor convidado em várias universidades de América Latina e Caribe e membro de várias juntas e congressos de comunidades culturais, tanto em Colômbia como no exterior. Isso para apresentar formalmente a Juan Luis Isaza. Então, passamos a palavra, Marcelo. Isso aí. Tá bem? Tá, tudo bem aí? Juan Luis, então, quando tu quiser, pode começar. Não sei se tu quer que eu te avise com 2, 3 minutos para acabar, alguma coisinha assim, o tempo, como ficar bem para ti. Muy buenas tardes para todos, boa tarde. Estoy muy complacido de estar hoy con ustedes, muy agradecido por esta invitación que me cursan los colegas y amigos de Brasil, un país que llevo en el alma, que me encanta y que visito cuantas veces puedo porque me resulta por una parte muy próximo y por otra parte muy entrañable. Yo quiero hacer en primer lugar, una contextualización de lo que es Colombia y también de lo que es la ciudad de Medellín. Parto del hecho de que, pues, seguramente muchos de ustedes no tendrán un conocimiento, pues, muy amplio de lo que puede ser el territorio colombiano y particularmente la ciudad de Medellín, sobre la que posteriormente vamos a hablar. Bien. Colombia tiene un territorio que equivale al 13.38% de la superficie de Brasil. Es un poco más pequeño que el estado de Pará y sería un poco más grande que 4 veces el estado de Río Grande do Sul. Me parece importante señalar que si bien nosotros estamos en Sudamérica, igual que Brasil, el 95% del territorio colombiano está en el hemisferio norte. Es el único país de América del Sur que tiene costa sobre el Océano Pacífico y sobre el Océano Atlántico. Es un país que tiene una enorme diversidad en su territorio porque está cruzado prácticamente de sur a norte por la cordillera de los Andes. Tiene una parte importante de su territorio dentro de la cuenca del río Amazonas y del río Orinoco. Y también pues esa condición, digamos, que comentábamos ahora, de tener costa sobre los dos océanos, Pacífico y Atlántico. Colombia es un país que tiene fronteras terrestres y marítimas con Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.
tiene un ámbito muy grande, no solamente, digamos, por su plataforma marina, sino también en el ámbito cultural, una enorme relación con el Caribe. Es un país que es profundamente andino y que también, a su vez, es profundamente caribe. Tiene una frontera, como seguramente ustedes lo saben, una frontera muy larga con Brasil. Son 1.645 kilómetros que nos unen a Brasil. A pesar de ello, nos damos la espalda porque son territorios fundamentalmente selváticos. Dentro de ello podríamos, pues hay una serie de poblaciones que son importantes como pueblos de frontera, muy particularmente el caso de Leticia y Tabatinga, que es prácticamente una misma ciudad cruzada en la mitad de una calle por la frontera colombo-brasilera. Colombia, de acuerdo a las estadísticas de nuestro sistema de información y de nuestro sistema de estadística nacional, se supone que el 12 de febrero de este año, 2020, alcanzó una población de 50 millones de personas. Colombia, a su vez, es el segundo país más megadiverso del planeta, después de Brasil, que es el país más grande del mundo. Y es un país, como lo señala muy claramente la Constitución Política nuestra del 91, un país pluriétnico y multicultural. Es el país con mayor número de hispanoparlantes después de México, y a pesar de que la lengua fundamental, el idioma fundamental que hablamos casi todos es el español, valga la pena comentar que hay 68 otras lenguas que actualmente se hablan en el país. Esas lenguas son lenguas criollas, dentro de las cuales tenemos una lengua que está en un archipiélago que Colombia tiene enfrente de Nicaragua, perdón, que se llama el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde hay una lengua, una mixtura de lenguas entre el inglés y el español, y por otra parte hay una lengua que es de origen bantú, que está en un sitio, en un quilombo, lo que los brasileños llamarían un quilombo, para nosotros es un palenque, que se llama San Basilio de Palenque, y es un sitio donde hay una mezcla muy particular y muy excepcional de lengua bantú con lengua española o castellana. Ese sitio de San Basilio de Palenque, todo ese universo cultural, hace parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Por otra parte, pues dentro de las mismas lenguas, por supuesto que están las lenguas indoeuropeas, particularmente el español, pero también, muy importante, a pesar de ser una población muy reducida, todo lo que tiene que ver con la lengua romanés o romaní, que la hablan el pueblo rom o el pueblo gitano. Y por último, las lenguas indoamericanas o indígenas, que pues igual que Brasil tenemos una enorme riqueza en población indígena y en lenguas indígenas. Colombia está dividida en 32 departamentos, perdón, y un distrito capital. El distrito capital funciona muy parecido a lo que puede ser el distrito capital de Brasilia, en el caso de Brasil, y los departamentos son el equivalente a los estados, a los estados brasileños. El Producto Interno Bruto de Colombia es el cuarto más alto de América Latina, después de los de Brasil, México y Argentina, y ocupa el puesto número 29 en el ranking mundial o en la escala mundial. Es una economía emergente, es un país de renta media alta. De hecho, por ejemplo, eso ha afectado enormemente la cooperación internacional, porque se supone que es un país que ya no necesita pues, las ayudas que necesitaba hace algunos años. Esto dicen las estadísticas, yo estoy convencido que la realidad dice otras cosas muy distintas. Cerca del 30% de los colombianos vive por debajo de la línea de pobreza nacional, a lo que se suma un muy deficiente sistema de pensiones públicas. Es decir, todo el sistema de pensiones en Colombia de aposentamiento, creo que se dice aposentados en Brasil, ese sistema fue privatizado en algún momento y funciona bastante mal. En el 2017, Colombia fue el país más desigual de América Latina y el Caribe y el séptimo país
más desigual a nivel del planeta comparado con otros 194 países. Unos índices que son poco honrosos y que nos hablan efectivamente de esa realidad nacional. Y muy importante, respecto a lo que vamos a hablar más adelante, en este mes de abril de 2020, la tasa de desempleo nacional llegó al 19.8%, muy afectado por el tema del coronavirus, lo que significó en ese sentido ese número un aumento de 9.5 puntos porcentuales con respecto a lo que venía teniendo la tasa de desempleo nacional, que rondaba en el 10% aproximadamente. Bien, en cuanto a Medellín, pues probablemente muchos de ustedes habrán visto videos, habrán visto algunos de los proyectos que se promocionan internacionalmente, habrán conocido alguna experiencia de las que se ha llevado a cabo en Medellín, experiencias, muchas de ellas muy interesantes. La ciudad de Medellín entendió desde hace varios gobiernos y varias generaciones cómo el urbanismo y la arquitectura puede contribuir a un mejor desarrollo de la ciudad y del territorio. Medellín, como comentaba ahora la profesora Luisa, es la capital del estado de Antioquia o del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento y es la segunda ciudad más poblada del país. Se asienta en un valle interandino, que es un valle estrecho y largo, conocido como el Valle de Aburrá, en la cordillera de los Andes. Se extiende la ciudad prácticamente en los dos lados de ese río, en ese valle estrecho, como comento, y tiene una altitud media de 1.495 metros sobre el nivel del mar. Esto nos da, pues, para el caso de Colombia en general y para el caso de Medellín, de que es un clima tropical. La temperatura media de Medellín es de 21.6 grados, llegando en las épocas más cálidas a unos 31, 32 grados y mucho, y bajando quizá a 12, 11 grados como mucho. Por eso, también lo comentaba Luisa, se habla de la ciudad de la eterna primavera. El nivel pluviométrico de la ciudad es bastante alto, llueve prácticamente todo el año. De hecho, hoy es un día bastante lluvioso y bastante gris en Medellín, y una precipitación de aproximadamente 1.612 milímetros al año. La ciudad fue fundada por una real cédula de 1674, es decir, es una ciudad que, si comparamos con las enormes cantidades de fundaciones del siglo XVI, es una ciudad relativamente nueva. Y valga la pena comentar que dentro del sistema geopolítico español, pues había distintas categorías. Entiendo que en Brasil igualmente, en el mundo luso brasileño, pero Medellín es fundado como una villa, no como una ciudad. En ese sentido, pasa luego, en el año de 1826, a ser la capital de este estado, con una serie de pormenores que no creo que venga al caso comentar en este momento. Sin embargo, es importante señalar que fue una ciudad o una villa muy incipiente, muy marginal, muy pobre durante el periodo colonial español. Y va a tener un gran desarrollo fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX y del siglo XIX y durante el siglo XX. Durante el siglo XIX, pues Medellín desarrolla como un importantísimo centro dinámico de comercio, primero explotando y explorando oro, y posteriormente en una historia que puede ser muy parecida, por ejemplo, a la de Sao Paulo o a la de Santos, un enorme poder por el tema del café. Esta región es eminentemente o principalmente caficultora y tuvo un desarrollo muy grande y muy importante alrededor de esa economía del café. Es decir, hubo un proceso en el cual se buscaba oro, no solamente por minas, sino también por ricos ajuares funerarios prehispánicos. Se iban talando los montes, los bosques, la mata, y a la vez se iba sembrando el café. Esto produjo un enorme boom de la economía que repercute en la ciudad y que hace que crezca como crece
esta ciudad fundamentalmente en el siglo XX. Medellín es sede actualmente de una serie de empresas, no solamente nacionales, sino internacionales, en sectores como el textil, donde hay una larga tradición de empresas textiles, por supuesto también de confecciones, asociado a esa misma fabricación de textiles, un sector metalmecánico, energético, financiero, de salud, muy importante los temas de salud. Por ejemplo, pues cuento al margen, muchísimas personas de las Antillas y de las pequeñas Antillas vienen a hacerse tratamientos médicos a la ciudad de Medellín por tener una instalación hospitalaria y un cuerpo médico que es reconocido. También pues empresas de telecomunicaciones, de construcción, automotrices y alimentos, entre muchos otros. La ciudad de Medellín está dividida administrativamente en lo que conocemos como comunas. Son 16 comunas, es simplemente una fracción de la ciudad. Sin embargo, pues posteriormente y en relación con el tema del narcotráfico y todo lo demás, se ha asumido el tema o el nombre de las comunas como de una manera peyorativa. Sin embargo, todos los sectores, todos en Medellín vivimos en comunas porque esa es una distribución geográfica del territorio y administrativa del territorio. Medellín tiene pues una mancha urbana importante, sin embargo también tiene una parte rural que está constituida por lo que aquí en Colombia llamamos corregimientos, que son poblaciones dispersas en el área rural, que en el caso de Medellín tiene 5 de esos corregimientos y está a su vez constituida la ciudad por 275 barrios. Medellín como tal tiene 382 kilómetros cuadrados y una población estimada en un poco más de 2,5 millones de habitantes, teniendo una densidad, y esto tiene que ver con lo que comentábamos inicialmente con el profesor Eber, antes de echar a andar esta charla, esta fala, que tenemos una densidad de 6.643 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, muy importante comentar que Medellín hoy hace parte de un área metropolitana. Es decir, Medellín es una gran conurbación urbana en ese valle al cual me refería anteriormente, en el cual hay 10 municipios que hoy en día están conurbados. Es prácticamente una mancha urbana continua y está, por supuesto, la cabeza administrativa y el área fundamental, o la cabeza fundamental de esa área es el municipio de Medellín. Ahí están entonces otra serie de municipios que son Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas. Un área que está en ese valle, que es vuelvo a insistir, un valle estrecho que corre de sur a norte en la cordillera central de los Andes en Colombia. Esos municipios del área metropolitana están vinculados por muchos factores, pues no solamente por ese factor geográfico, sino también por una serie de dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas. Hay un ente que se llama el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que integra, coordina y dicta una serie de políticas generales para ese territorio, conformado por los 10 municipios a los cuales me referí inicialmente. En total, el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene 3.821.797 personas. El área metropolitana, como ente, digamos, institucional y articulador, actúa como una autoridad en temas de transporte, en temas ambientales y a su vez de planificación territorial. Coordina una serie de asuntos de todos estos 10 municipios y tiene para ciertos efectos mayor jerarquía que la que puede tener cada uno de los municipios independientemente. Bien, en cuanto al famoso COVID-19, al coronavirus, quisiera comentar algunos puntos respecto a Colombia. El primer caso confirmado en Colombia
oficialmente se presentó el día 7 de marzo de 2020. Es un caso que se presentó en la ciudad de Bogotá de una persona, una mujer de 19 años que llegó procedente de la ciudad de Milán, en Italia, y se da casi 3 meses después del primer caso reportado en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019. Para el día de ayer, el 2 de junio, se han registrado 1.340 casos nuevos, 1.481 pacientes recuperados y 40 personas fallecidas en el territorio nacional. Con esta cifra se llega a un total de 31.833 casos positivos, 11.142 personas superaron la enfermedad y 1.009 personas han muerto en total por la pandemia. Las regiones más afectadas en Colombia son Bogotá y prácticamente la costa norte, la costa caribe colombiana. También muy importante, muy dramática, muy triste la incidencia que ha tenido este virus en el departamento de Amazonas, particularmente entre la población indígena. Es un caso pues muy similar al que sucede en Brasil, y allí tenemos, pues como comentaba en un principio, la población o la ciudad de Leticia, Tabatinga, que es prácticamente una conurbación urbana también. La frontera pasa por la mitad de una calle, entonces pues no hay diferencia entre qué es Colombia y qué es Brasil, y ha tenido mucho impacto el coronavirus allí, particularmente, como digo, dentro de la población indígena, que es una de las más vulnerables y de las más, digamos, aisladas y desamparadas en todos los sentidos. Bogotá, que es la capital de Colombia, en este momento tiene 10.743 contagiados de COVID-19, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas infectadas. En cuanto a Antioquia, el estado del cual es capital Medellín, tenemos 1.200 casos confirmados, diagnosticados hasta el día de ayer, 682 casos que son activos, 20 personas hospitalizadas, 6 de ellas en unidades de cuidados intensivos, 7 fallecidos en el departamento de Antioquia, 68 nuevos casos en las últimas 24 horas, 245 contagiados en Medellín, y particularmente Medellín implementó ese sistema o ese modelo alemán de tratar de atender a las personas con coronavirus en sus propios lugares de residencia y no llevarlas a los hospitales para evitar mayores contagios. En este mismo estado o el departamento de Antioquia, son fundamentalmente los municipios que están más al norte los que tienen mayor incidencia de contagio del coronavirus. ¿Por qué estamos relativamente bien si nos comparamos con otras regiones y con otras ciudades, incluso de la misma Colombia? Hay una combinación, es una receta en la que entran varios ingredientes de distinta naturaleza. Primero, es importante destacar una serie de decisiones oportunas y acertadas desde las instancias gubernamentales, no solamente de orden nacional, sino también departamental y municipal. Se ha creado un eficiente cerco epidemiológico desde las instituciones de salud y un adecuado seguimiento a los casos de contagio. Hay una claridad en cuanto a la comunicación de los protocolos para evitar ese contagio. Hay una buena infraestructura hospitalaria en la ciudad. Hay un reconocido talento del personal médico y paramédico en la ciudad. Y por último, y no por ello menos importante, hay una conciencia ciudadana alta para acatar las disposiciones de los gobernantes. En ese sentido, pues hay un factor cultural que es importante y que es diferente a otras regiones del país y a otras regiones, pues seguramente del continente también. Medellín, particularmente, de los últimos 30 casos, corresponden a grupos familiares,
por ejemplo, que no deja de ser sorprendente, 16 de ellos pertenecen a una sola familia que se contagió toda en la celebración del Día de la Madre, que se llevó a cabo en Colombia el segundo domingo del mes de mayo, es decir, el 10 de mayo de 2016. 16 personas de esa misma familia, todas infectadas y contaminadas. Volviendo al caso de las comunas que comentábamos ahora anteriormente, insisto que todo Medellín, todo está dividido en comunas y todos vivimos en comunas. Sin embargo, aquellas que tienen estratos económicos o socioeconómicos más bajos son las que han tenido mayor incidencia. Podemos hablar un poco más adelante de ello. De acuerdo con la alcaldía de Medellín, la reapertura de algunos sectores de la economía y justamente la desobediencia de la ciudadanía frente a las recomendaciones de uso del tapabocas, yo no sé cómo se llama esto en portugués. Llamamos máscara. Bueno, de la máscara, nosotros le decimos tapabocas. El uso, es decir, no tener el suficiente cuidado como el tapabocas, el lavado de las manos, el distanciamiento físico, ha sido una de las causas principales por las cuales se ha propagado mucho más el virus dentro de estos sectores más populares de la población y de la ciudad. Si bien los primeros contagios que se dieron en la ciudad se dieron probablemente en los sectores de clase media y media alta o alta, justamente por las posibilidades que estas personas, por recursos económicos, tenían de viajar a otros países o de recibir personas que habían estado en otros países. Con el paso de los días se ha concentrado mucho más la pandemia en aquellos lugares de niveles socioeconómicos más bajos, en los barrios en general más populares. Por otra parte, es importante comentar que la alcaldía de Medellín informó que hasta la madrugada del próximo 15 de junio hay unos sectores de la ciudad, unos barrios populares, puede ser muy parecido, por ejemplo, al caso y a la configuración de Río de Janeiro, que está la ciudad en la parte plana de ese valle al que nos referíamos ahora, luego unas montañas donde también hay población y barrios más formalizados, y más arriba estarían lo que serían las favelas. Entonces, en dos sectores muy particulares que se llaman Sinaí y Santa Cruz, entran en un aislamiento preventivo a causa de un brote de coronavirus generalizado debido a la desobediencia ciudadana en estos territorios, que, como comentaba anteriormente, corresponden a estratos socioeconómicos bajos. Incluso ha habido en algunos sectores toques de queda para que la gente permanezca en sus sitios de residencia y guarde todas las recomendaciones respecto a la pandemia. Se hacen en la ciudad permanentemente recorridos periódicos para la entrega de mercados, es decir, de alimentos, de víveres no perecederos a las familias y grupos poblacionales más vulnerables. Hay una estrategia que se utilizó, no fue algo, digamos, pensado e inducido, sino espontáneamente. Las personas más vulnerables, las personas con mayor necesidad en cualquier sentido, empezaron a colocar una tela de color rojo, vermelho, en sus puertas, en sus ventanas, en sus rejas, para llamar la atención de las autoridades, de los vecinos, diciendo, hombre, estamos en dificultades, tenemos problemas y por favor atiéndanos prioritariamente. Posteriormente también Medellín abrió una plataforma, es una plataforma virtual que se llama Medellín Me Cuida, donde teóricamente todas las personas tenemos que registrarnos. Tenemos que registrar pues una serie de datos respecto a nuestra edad, hasta el lugar de residencia, las enfermedades que padecemos, si es que las padecemos, el grupo familiar con el que habitamos, etc. Esa plataforma, pues creo yo que ha servido en muchos aspectos
pero también ha tenido mucha discusión respecto a la información que allí se pide entregar, porque no se sabe muy claramente y hay gente que teme que esa información se pueda utilizar para otros fines. Entonces, de esa manera, pues yo veo que todos ustedes, prácticamente todos, si no me equivoco, están en sus lugares habituales de residencia. Yo estoy en mi lugar habitual de trabajo, un bellísimo edificio que era una antigua estación del ferrocarril, porque pudimos cumplir con unos protocolos impuestos por la Alcaldía de Medellín, no solamente a nivel de empresas o de instituciones, sino también todas y cada una de las personas que trabajamos aquí cumplimos con ese protocolo y permanentemente nos están haciendo un monitoreo y un seguimiento para habilitar que podamos trabajar presencialmente en nuestra sede. Esto, pues, a grandes rasgos es lo que quería yo comentar, por lo menos enunciar en un primer momento, y pues dejo abierto a que se hagan toda suerte de comentarios o aclaraciones. Muchas gracias. Certo. Muito obrigado, Juan Luiz, pela ótima fala aí no início, muito bem contextualizada, né, com os dados da Colômbia de Medellín, e trazendo essas questões no final que justamente mostram todas essas preocupações, né, que levam Medellín a ter esse destaque, assim, né, no número de casos. Eu não sei também se depois tu quiser que eu mostre aquele vídeo que tu passou, pode ser agora ou em outro momento. Ponlo agora, se quieres. Tá, como tu preferir. E eu já deixo aberto, então, para quem quiser fazer perguntas, aí pode se inscrever aqui pelo chat, aqui na direita, né, no balãozinho. Só vai colocando quem tem desejo de fazer alguma pergunta, que daí eu, a Bárbara, o Ever, nós vamos organizando aqui um pouco a sequência para fazer as perguntas em blocos, tá? Então já se inscrevam aí, quem quiser fazer perguntas. Eu vou colocar aqui novamente a lista de presença, pedir novamente para quem puder preencher, vai ser bem importante, tá? Marcelo, acho que é importante também lembrarmos que a lista de presença, por solicitar o e-mail, vai permitir que nós façamos contatos, inclusive no momento da disponibilização dos vídeos. Eu lembro que o Fred, numa das sessões anteriores, comentou sobre como seria o acesso. Então, a gente pode daí enviar. E também, eu não sei se isso é uma espécie de comercial porque é uma plataforma privada, né? Mas nós temos um Facebook do grupo do GPIT, e quando tivermos, né, as primeiras gravações já montadas, nós vamos anunciar lá também. Eu suponho, porque eu não sou eu que controlo muito essa parte, eu sou só comunicado. Nesse momento, quem está fazendo isso é o Marcelo e o André. Queria agradecer muito a fala do Juan Luiz, é muito bom. Nós temos, pelo menos aqui no extremo sul do Brasil, né, um contato, acho que a Luísa também pode corroborar isso, e no geral no Brasil, me parece que a Colômbia, embora um pouco de costas, me parece que os colombianos têm uma relação mais forte, mais presente com o Brasil, do que, em geral, os brasileiros, né? Talvez por causa dessa fronteira ser na Amazônia, que é um universo muito distante, né, dos grandes centros brasileiros, do eixo urbano, de produção industrial, tecnológica, né, os grandes polos científicos acabam meio que no máximo estão em Manaus, e Manaus já é bastante distante do resto do Brasil, né, enquanto polo. Então, assim, é um conjunto de informações muito interessante. Eu já vi o vídeo, mas o Marcelo vai passar, então, o vídeo agora. Acho que é importante para nós termos uma noção de alguns aspectos que o Juan Luiz tratou com mais detalhe, mas a gente tem uma visão geral. Tu pode colocar aí, Marcelo? Sim, vou colocar agora, e aí depois a gente já tem inscritos aqui, então, a Luísa e a Ana. Isso. Eu só queria pedir, então, que cada um, na hora de fazer a sua pergunta, se apresentasse, dissesse, né, mais ou menos da onde fala, mais ou menos, para a gente já conseguir se conhecer um pouco, assim, né, entre todos. Vou compartilhar aqui a minha tela.
Acho que já está aparecendo para vocês, né? Vou dar o play aqui, então. É um vídeo bem curtinho que mostra alguns dados de Medellín. Aí está, então, o vídeo, né, que o Juan nos mandou previamente, que traz um pouco já dessas informações que ele mencionou. Luísa, tu quer começar, então, com um comentário, uma pergunta? Oi, só Marcelo, é importante tu dizer que no Facebook tu tá postando o vídeo, né? Por enquanto, não. Tá, mas esse vídeo, sim. Esse vídeo ele está postado junto com o convite na nossa página do Facebook, que é facebook.gpit. E aqui depois eu vou colocar também o link do nosso canal do YouTube, que é onde esse vídeo agora que a gente está gravando vai ser editado e vai ser postado ali na sequência. Isso, Weber? Tá. Então, Luísa, por favor, se puder te apresentar, e daí já pode começar. Boa tarde outra vez a todos. Na verdade, eu não queria falar, eu entrei no chat para marcar presença, mas já que me deram a palavra, então vou aproveitar que esse privilégio que eu tive de falar de primeira. Bom, eu fiquei um pouco, bastante surpresa de uma questão que fala Juan Luis, que é que o êxito do combate à pandemia, eu já fiquei travada. Bom, a pandemia em Brasil está, pelo que eu vi, está muito associado a um fator cultural. Houve uma obediência e houve uma, digamos, uma cultura cidadã, houve uma solidariedade, aquela coisa do pano vermelho, e também houve sim, um fator cultural de obedecer. E tristemente, os lugares onde está mais forte o índice de Covid é em lugares onde poderíamos dizer, nós como urbanistas, arquitetos, que é pela alta densidade, mas tu estás colocando um fator cultural, um fator de educação, como digamos, de obediência cívica. Então, eu queria conversar mais sobre isso, se Juan Luis pode explicar mais essa ideia. Claro que sí. A ver, probablemente esto tiene que ver con algo de lo que comentábamos inicialmente de manera muy rápida, y es como ciertos proyectos, ciertas intervenciones urbanas han contribuido enormemente a una mejor calidad de vida y a un sentido más alto de pertenencia de los ciudadanos en este territorio. Dentro de ello, yo resaltaría muy particularmente el metro de Medellín. Medellín en este momento es la única ciudad del país, la única ciudad de Colombia que tiene un metro. Bogotá, siendo una ciudad de casi 8 millones de habitantes, no ha logrado coordinar, articularse, etcétera, etcétera, para poder
contar con un metro, lo cual hace pues, que el transporte, particularmente en una ciudad como Bogotá, sea absolutamente caótico y muy difícil en todos los aspectos. Medellín ya hace, no sé, no tengo exactamente el dato en este momento de cuándo se construyó. Es un metro que no es subterráneo, es decir, es un metro, es como un bungee, que es aéreo, pues, o está sobre la superficie terrestre. Sin embargo, alrededor de ese sistema de transporte masivo, que ya debe llevar, no sé, 20, 25 años o un poco más, no tengo exactamente el dato de cuándo se crea la primera línea de metro en Medellín. Hombre, se ha hecho mucho énfasis en algo que se denomina la cultura metro. Realmente es sorprendente ver, pues incluso en los sectores más pobres de la ciudad, que puede haber todo un caos urbano alrededor de una estación de metro, pero cuando se entra a la estación del metro y al servicio del metro, el metro es impecable. Por aquí me pasan un dato que fue inaugurado el 30 de noviembre de 1995. El metro funciona como un reloj suizo y la gente, esta gente tropical, se comporta como ciudadanos suizos cuando está en el metro. Puede que se baje en otra estación y vuelva a ser el malandro que es habitualmente, pero hay toda una cultura metro, una cultura por lo público. Yo no digo que eso no tenga excepciones, por supuesto que hay excepciones y estoy un poco caricaturizando cuando digo que nos comportamos como ciudadanos suizos cuando nos subimos al metro, pero el metro funciona impresionantemente bien y es impresionantemente limpio y la gente se comporta de una manera muy adecuada, muy correcta, muy civilizada y muy respetuosa. Y eso se ha ido extendiendo probablemente también a otros ámbitos de la ciudad y a otra serie de equipamientos, de actividades, etcétera. Con lo cual uno sí puede decir que en Medellín hay una cultura ciudadana, como se denomina aquí, que puede ser más alta que en otros lugares del país y probablemente del continente. Eso tiene que ver con lo que comentaba Luisa. Yo diferiría de lo que dice Luisa, no quiere decir que aquí la gente sea más obediente, no. Es decir, somos anárquicos, somos desobedientes, somos caóticos, somos todo lo que ustedes quieran, pero creo que hay un nivel de conciencia alto respecto a aquellas cosas públicas que son de beneficio común. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, todo el tema de los servicios públicos, es muy importante la prestación de servicios públicos, el cubrimiento de esos servicios públicos y el respeto que en general la gente tiene por ese servicio que se presta desde la alcaldía de Medellín o el metro o, por ejemplo, también asociado al metro, que seguramente ustedes habrán oído hablar de ellos, están estos metrocables, que son sistemas aéreos que unen puntos de la ciudad que están bajos en el valle con aquellos sectores más periféricos, más alejados, con aquellas favelas de más difícil acceso, garantizando un transporte eficiente y bueno en todos los sentidos para la población general de la ciudad. Esto pues creo que incide en muchas de las cosas. Yo insisto, no es que seamos más obedientes, creo que hay más conciencia respecto a lo público. Certo. Agora, então, a Ana e depois o Weber. Só lembrando para quem pudesse apresentar antes de fazer a pergunta, por favor. Oi, eu sou a Ana, eu sou arquiteta. Estou fazendo doutorado com o Weber, né? Ele é meu orientador. E atualmente, então, estou em doutorado de sanduíche em Paris. E, na verdade, agradeço bastante, assim, a fala do Juan Luis. Eu acho que foi bem esclarecedora, assim, e toda essa contextualização. Eu confesso que eu realmente não tenho muito conhecimento da Colômbia em si, né? E eu acho que é bem interessante, assim, para a gente poder entender um pouco
o contexto, né? A gente, antes de sair falando do problema, é importante a gente contextualizar um pouco. E, na verdade, os meus questionamentos, assim, vêm um pouco, enfim, da área que eu trabalho, com patrimônio, né? Mas tu comentaste a questão da questão do café, né? Que é um ponto bem uma na cultura colombiana e, se não me engano, a paisagem cultural do café, né, uma das paisagens culturais, e também, de outro lado, a questão das praias, né, que também são bem famosas e tudo. A minha questão é em relação ao turismo, né, a partir do momento em que o Covid, ele interfere diretamente no deslocamento e no isolamento social, né, como é que essa questão do turismo se relaciona? Não sei se na Colômbia está tendo alguma previsão de ajuda financeira a esses setores, assim, que interferem muito na questão econômica, né? Aqui na França, por exemplo, o governo está auxiliando financeiramente alguns setores do turismo, incentivando o turismo interno, agora que já está numa fase de abertura. E outra questão que eu queria também, se tu pudesse comentar um pouquinho mais, que tu comentou sobre a questão indígena, né? Então, também, como o governo está tratando dessa relação, se tem essa preocupação ou não, né, indígena e enfim, quilombola, mas dessas comunidades mais isoladas, assim. Obrigada. Ana, boa tarde, muitas... Rua, não sei se tu te importa de fazermos em blocos, em bloquetes, aí já pegamos a pergunta do Weber, e aí tu já pode responder as duas aí, por favor. Muito bem. Bem, mais uma vez, enfim, muito obrigado pela explanação. Em tua resposta, a Luísa, tu trataste brevemente de alguns elementos que me interessariam pensar, tanto do ponto de vista, digamos, do enfrentamento à chegada da pandemia, quanto do processo já de saída, né, de retorno às atividades, em algo que parece que a imprensa internacional tem chamado de novo normal, no sentido de que não será a normalidade anterior. A função das grandes transformações urbanas, porque nós temos informações, Medellín passou nas últimas décadas, acho que remonta assim, a grandes mudanças já dentro do século XXI. Né? Tenho a impressão que a instalação do sistema de teleféricos, de conexão, a implantação das bibliotecas públicas, fazendo essa conexão com os bairros mais pobres. Acho que nós temos mais notícias, mas eu tenho a impressão que Medellín também teve um aumento muito significativo de ciclovias e ciclofaixas, então, uma transformação muito grande no sistema de mobilidade em poucas décadas. Né? E essas transformações associadas a uma qualificação e melhoria do transporte em geral, ou seja, desse ponto de vista, atendendo aos estratos inferiores da hierarquia social. Pensando-se... Vou fazer aqui um breve parênteses de planejador urbano, que muitas vezes se fala em melhorias em termos de mobilidade e de transporte ligado ao transporte individual privado, o que implica necessariamente em uma melhoria das condições urbanas para a renda média, para os estratos médios e para os estratos burgueses de alta renda, porque implica em melhorias em termos de transportes individuais. Não é o caso do que nós temos tido informações nos últimos anos da experiência colombiana, particularmente Bogotá e Medellín particularmente associado, inclusive, como uma forma de enfrentamento à violência que marcou o final do século XX, associada ao narcotráfico, né, que tinha como uma base territorial exatamente essas áreas mais pobres,
tal qual ocorre no Brasil em relação ao domínio dos territórios mais pobres das favelas pelos grupos ligados ao narcotráfico, certamente não sendo aqueles capazes de fazer o transporte de toneladas e toneladas de cocaína mundo afora, né? É óbvio que não está na favela o centro logístico, né? Ele se encontra em outros lugares, em geral, de alta renda, mas a estrutura de funcionamento e a violência se concentrando nesses espaços, e a informação que nos chega é que estratégias de planejamento urbano, de urbanismo, particularmente ligadas à mobilidade e à implantação de equipamentos públicos, foi fundamental na transformação desse contexto, né, que marca de modo trágico a história colombiana recente, particularmente do final, né, nas últimas décadas do século XX. A minha questão é, até que ponto essas condições que são razoavelmente presentes, e eu acho que quando tu agora falaste, né, por isso que eu fiz referência à tua resposta à pergunta da Luísa, né, na medida em que tu tem um conjunto de equipamentos que serve bem e que tem sofisticação, a população, parece que a população se torna capaz e se prepara e culturalmente absorve os mecanismos de utilização desses novos equipamentos e serviços urbanos mais complexos e sofisticados, como é o caso do metrô por cabo, como vocês chamam, né? Que seria a ideia de metrocabo, que seria a ideia dos nossos teleféricos, né? Que não tiveram manutenção, etc. e tal, e por isso, onde eles foram implantados, no caso carioca, eles acabam não funcionando mais, enfim, não tendo esse impacto que tiveram na experiência colombiana. A minha questão é, até que ponto essas condições urbanas recentes, né, do ponto de vista de cidades seculares, na melhoria do acesso, particularmente ao transporte público, mas também a equipamentos e serviços como as bibliotecas públicas, podem ter tido efeito numa facilitação das estratégias de controle terem sido bem-sucedidas, o que parece até agora é o quadro, né? Foram bem-sucedidas. E até que ponto elas, embora implantadas nas últimas décadas, apareçam como vetores possíveis para uma situação, digamos assim, de tempos pandêmicos, né? Porque nós não sabemos se teremos vacina, nós não sabemos se teremos medicação, e nós sabemos, isso sim, é que nas últimas décadas, né, as primeiras décadas do século XXI, foram marcadas por um conjunto sistemático de epidemias, né? O Brasil tem o caso da Zika, da dengue, que são muito graves, são muito intensas. Eu tive enfim, a infelicidade de sofrer uma dengue que não foi hemorrágica no meu período que eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu pesquisava favelas. Enfim, eu tive uma dengue em 2002, né? E não desejo para ninguém passar por aqueles 4, 5 dias. O Ângelo... Não é o Ângelo. O Ângelo tá não é o Ângelo. A Luísa também teve. Enfim, então, assim, nós temos um quadro sistemático de grandes epidemias, não com grau de letalidade, nem com a velocidade de propagação e contaminação do Covid-19, mas temos um quadro muito grande, né? O México em 2009, ele praticamente em grandes regiões do México, DF, por causa da chamada gripe suína. Né? Enfim, então, assim, talvez nós tenhamos um quadro planetário no século XXI de termos que enfrentar epidemias. Te parece que essas grandes transformações urbanas em Medellín, que ocorreram também em Bogotá, mas em Medellín em particular, tiveram efeito ou são aspectos absolutamente independentes? E, se sim ou não, mas o quanto isso facilitará essa estrutura de mobilidade, particularmente a de ciclovias, me parece,
pelo que se aponta aí nos estudos mais recentes, poderá facilitar, digamos assim, um retorno às atividades num próximo período, o que parece, pelo vídeo, já começa a ocorrer em Medellín. E também como é que está, digamos assim, essa saída do período maior de distanciamento, de isolamento social. Desculpa a longa explanação, mas... Ever, yo creo, pues entre lo que tú planteas y plantea Ana, yo creo que podríamos estar hablando aquí 3 días o 4 días o generar un seminario sobre muchos temas, pero trataré de dar respuestas por lo menos a algunos de los asuntos que ustedes plantean. Ana, efectivamente el cultivo del café es un elemento que va a incidir muchísimo en la economía, no solamente de esta región donde estamos, que es el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, sino a nivel de todo el país. Colombia va a ser uno de los grandes exportadores de café, junto con Brasil, a lo largo del siglo XX. Aquí todos sabemos que el café no es un producto originario de América, es un producto africano, que básicamente surge en la región de Etiopía, que pasa por el imperio otomano. Del imperio otomano entra a Europa, particularmente a la corte de Francia, luego lo plantan en las Antillas francesas y de ahí de contrabando, tanto portugueses como españoles lo introducen en sus respectivas colonias. Ese producto pues, va a llegar a América a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero va a tener, digamos, la mayor producción va a estar en la segunda mitad del siglo XIX y prácticamente en la primera mitad del siglo XX. Sin café, uno no podría entender pues, ni la sociedad de Medellín, ni la economía de Medellín, ni el crecimiento de Medellín, ni la bonanza de Medellín, ni el proceso de industrialización de Medellín. Sin conocer muy específicamente el caso, pero me atrevería a decir que es algo muy parecido a distinta escala a lo que sucede, por ejemplo, con Sao Paulo Santos, en esa dinámica también de explotación del café y de exportación del café. Es un proceso pues, que puede tener muchas analogías al caso brasileño, en ese particularmente con el caso de Santos, Brasil. Efectivamente, estabas pues, en la lista del Patrimonio Mundial, igual que ustedes tienen los paisajes cariocas, que son maravillosos, nosotros tenemos el paisaje cultural cafetero inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Es un territorio amplio del país que está sobre la cordillera de los Andes, de una belleza inimaginable. Realmente es muy bello ese territorio. Pues no solamente el sembrado del café, sino toda la producción del café, la arquitectura vernácula e incluso también, como en el caso de la inscripción de Río, una serie de aspectos que tienen que ver con el patrimonio cultural inmaterial. Yo participé de alguna manera en ese proceso de elaboración de ese expediente, de nominación de ese expediente, hasta obtener la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial. Colombia, pues como comentábamos inicialmente, pues tiene también unas costas muy amplias en la parte del Océano Pacífico y en la costa Caribe. Sé que por promoción, particularmente de una aerolínea que nos servía comúnmente a ambos países, se ha promocionado mucho en los últimos años en Brasil las playas colombianas, muy particularmente la ciudad de Cartagena y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Yo personalmente no soy un turista frecuente de playa, sin embargo hay unas playas que son hermosísimas. Me atrevería a decir que no dejan nada en comparación respecto a las maravillosas playas que tiene Brasil. Sin embargo, es un atractivo más de este país y se han promocionado mucho en los últimos años. Valga la pena comentar, y tiene que ver con, de ahí voy enlazando con la pregunta de Ever. Hombre, este país durante mucho tiempo estuvo muy cerrado al turismo por los asuntos relacionados con la violencia, con la guerrilla, con el narcotráfico.
tráfico con la violencia. Prácticamente no había turistas, o los turistas eran eminentemente nacionales. En los últimos años ese turismo se ha ido incrementando y hay un porcentaje muy alto, bienvenidos siempre, bem-vindos, los brasileiros que quieren venir a Colombia. Entonces es un país que se ha ido abriendo, muchas páginas y en muchas cosas lo promocionan pues como un gran destino poco conocido todavía. Yo no conozco efectivamente que haya estímulos que se estén dando o que se estén otorgando en este momento al sector turismo. De hecho, pues todos los vuelos internacionales de este país están completamente cerrados y también en este momento todos los vuelos nacionales están cancelados. Eso se cerró, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero alrededor del día 25 de marzo aproximadamente se cerró el espacio aéreo colombiano. No hay comunicaciones aéreas ni nacionales ni internacionales y tampoco hay una fecha. Se estima que a finales de julio o principios de agosto puede reactivarse el transporte aéreo. En cuanto a los indígenas, a mí personalmente me duele mucho la situación. Conozco este territorio nacional, he tenido la suerte de conocer muchos extremos muy diversos del país y ver esas condiciones como viven muchos de los pueblos indígenas, que son portadores de una cantidad de tradiciones, de conocimientos, de experiencias, de cosmovisiones riquísimas, importantísimas y valiosísimas, y a la vez las condiciones de aislamiento, de miseria, de pobreza, de precariedad en general en que viven esas comunidades. Sé que se están haciendo cosas. En Colombia, digamos, está bastante bien estructurado el tema de las organizaciones indígenas y hay una serie de competencias de algunos ministerios, entre ellos también el de Cultura, pero particularmente el Ministerio del Interior, y se está atendiendo. Yo no tengo en este momento suficiente información como para decir que esa atención es buena o es mala o que corresponde efectivamente a la situación que ellos están padeciendo. Lo que pasa es que muchas veces, como por ejemplo todo lo que sucede con esos pueblos transfronterizos que tenemos con Brasil o que tenemos con Perú o que tenemos con Venezuela, hombre, son poblaciones muy dispersas, con lo cual poder llegar efectivamente a una atención es supremamente difícil, pero sé que se está atendiendo pues de una manera, digamos, especial a esos pueblos indígenas. No tengo información para decir es efectivo o no es efectivo o si está solucionando los problemas de esas poblaciones. Ever, 1000 temas que tocas, muy difíciles de contestar, pero trataré de hacer por lo menos un repaso. Lo primero que comentabas ahora, antes de esta pregunta o esta intervención, yo considero, he tenido la suerte también de ir muchas veces a Brasil, de tener extraordinarios amigos en Brasil, de recorrer de norte a sur a Brasil, de estar en muchas distintas regiones de Brasil, y puedo asegurarte que Brasil y Colombia son países muy parecidos en muchos aspectos. Por supuesto que hay también claras diferencias en todos los sentidos, desde el ámbito territorial que veíamos hasta pues, asuntos culturales, pero en cantidades de aspectos creo que somos países muy similares en las realidades que vivimos actualmente. Todos estos temas de esas infraestructuras que se han establecido en los últimos años, particularmente en Bogotá y en Medellín, evidentemente hablan de una preocupación y de una disposición de los gobiernos de distinta índole, nacionales, estatuales y municipales, respecto a encontrar una mejor articulación, no solamente territorial, sino también humana. Medellín antes era una ciudad tremendamente segregada, tremendamente aislada. Yo creo que cuando ese sistema del metro se inauguró en el año 95, todos cuando nos subimos al metro descubrimos las 1000 facetas que tenía Medellín, porque todos conocíamos pues un sector muy pequeño y muy reducido de nuestra propia ciudad,
dentro del cual nos movemos. Entonces tuvimos esa visión amplia de la ciudad, viendo pues sus fortalezas, sus debilidades, sus riquezas, sus pobrezas, sus marginalidades, etcétera. Fue muy notable, por ejemplo, en ese sentido, y lo digo por experiencia personal, cómo descubrimos a través de ese sistema de transporte las otras Medellines, si me lo permiten, que estaban conviviendo simultánea y paralelamente, muchas veces dándose la espalda. En la Medellín, efectivamente, y ahí entraríamos en un tema del cual podríamos hablar horas, cayó en lo más extremo, en el abismo más profundo, con la época terrible del narcotráfico y del famoso cartel de Medellín. Ahora tan de moda en todas estas series de televisión, no le crean tanto a todas las series de televisión, son muy entretenidas, probablemente yo personalmente no las veo, pero la realidad es mucho más cruel y mucho más dramática que esas glamurosas series de televisión. Medellín cayó en un estado tremendo, en una crisis tremenda en todos los sentidos: social, cultural, territorial, económica, política, todos los aspectos prácticamente. Cae en un agujero profundamente oscuro y profundamente difícil. Y entre muchas otras estrategias, las autoridades de orden municipal entendieron claramente que el urbanismo y la arquitectura podía contribuir a brindar soluciones. Y de ahí esa cantidad de actuaciones que son actuaciones de microcirugía, muy enfocadas, muy especializadas, muy establecidas en determinados sectores de la ciudad, muy estratégicamente implementadas como costuras de la ciudad. Aquí hay, por ejemplo, en ese mismo territorio que hablábamos que es un territorio de montaña, de valle, sectores, por ejemplo, en los cuales había unas rivalidades tremendas y había fronteras invisibles. Simplemente se hicieron ensayos urbanos de costura, como tender un pequeño puente peatonal entre esos dos sectores y ver qué pasaba. Y entender que la gente se podía visitar o podía compartir ciertas cosas sin necesidad de tenerse que matar, superando esa cantidad de barreras invisibles que había y que siguen existiendo, porque no voy a decir que estén completamente suturadas o cicatrizadas. Esto me parece a mí que ha contribuido enormemente a que Medellín sea una ciudad policéntrica o polinuclear, es decir, tratando de tener unas mayores cualificaciones urbanas por sectores, no necesariamente que haya sectores con muy buenas instalaciones o, por ejemplo, el centro de la ciudad con muy buenos equipamientos y sectores que no lo tengan. De esa manera, los parques, las ciclovías, los sistemas de transporte masivo, etcétera, han contribuido a una mejora sustancial de esos barrios, de esas comunas y, por supuesto, de la calidad de vida de las personas. Personas que antes pues, tardaban una hora y media para desplazarse de su lugar de residencia a su lugar de trabajo y viceversa, pues hoy lo pueden hacer en un corto tiempo y en un sistema de transporte, por ejemplo, que es mucho más eficiente en todos los sentidos. En ese sentido, me parece que sí es posible pensar que esos equipamientos, esas intervenciones, esas costuras urbanas han contribuido a una manera diferente de vivir la vida cotidiana en estos tiempos de confinamiento y también prever algunos aspectos respecto a lo que puede ser esa vida después de la pandemia o esa post-normalidad. Yo personalmente soy tremendamente escéptico respecto a la post-normalidad. Pues esto de que nos vamos a reinventar, de que vamos a hacer una nueva sociedad, de que vamos a ser todos más conscientes de no sé qué cosas, yo personalmente soy muy escéptico. Con eso no quiero decir ni mucho menos que sea pesimista, pero no creo que el género humano se reinvente tan fácilmente. Podremos hacer algunos cambios, habrá algunas cosas que serán curiosas o nuevas, pero no creo que haya un vuelco total de la sociedad frente a esa posnormalidad.
Ahora, concretamente, por ejemplo, lo veíamos en el video corto que se presentó, el metro y en general los transportes masivos están trabajando y están funcionando con una capacidad de aproximadamente el 35%. Entonces, cuando un vagón del metro tiene el 35% de su capacidad, ya no se permite el acceso de ninguna persona adicional. Efectivamente, también como lo señalabas, el tema de las ciclorrutas y de todos los circuitos para bicicleta, pues ha permitido que mucha gente se pueda mover en un sistema que es mucho más seguro en la medida en que se está aislado frente a sistemas pues colapsados, como puede ser el sistema habitual de transporte de esta ciudad en tiempos pre-COVID, que pues de todas maneras sigue siendo un transporte muy complejo. La movilidad de esta ciudad, a pesar de todas esas cosas que hemos implementado y que hemos comentado, no es una movilidad fácil y fluida. Tiene muchos problemas de movilidad todavía la ciudad de Medellín. No sé si respondo um pouco. Não, Juan, eu acho que está ótimo. A Bárbara aí também tem uma questão. Eu até fiz algumas relações aqui com as falas que a gente que a gente fez nas outras conversas que a gente fez nas outras semanas, né, nas semanas passadas. Então, até eu já queria, eu vou fazer uma fala, assim, mais já articulando um pouco isso que a gente conversou, e até pela questão do tempo, eu acho que agora a gente pode ir para a parte que a gente chama, assim, de encaminhamentos. O que seria? Na verdade, podem ter questões, ou cada um coloca um pouco da sua realidade, assim, para a gente fazer um cruzamento de dados, e depois a gente vai para uma fala final aí do Juan Luiz para fazer um encerramento. Marcelo, olha só, eu não sei, pode ter gente que não se inscreveu, mas claro, que eventualmente ainda tenha questões a fazer. Talvez a gente possa abrir uma última rodada de questões, também para não explorar tanto o Juan Luiz. Eu já vou fazer um convite aqui publicamente para que, enfim, mais adiante nós possamos conversar novamente, Juan Luiz, talvez aí mais ligado à relação entre a questão patrimonial e as políticas patrimoniais, particularmente na região, associado a essas transformações urbanas, que impacto, que tipo de efeito se pode tirar e como se insere, né, em termos contextuais, esse período de transformações urbanas associado ao patrimônio, porque, em geral, quando se tem uma preocupação mais urbana para enfrentar problemas, digamos, sociais, a questão patrimonial aparece, tem mais espaço para o seu desenvolvimento. Então, eu já gostaria aqui de adiantar um futuro convite, enfim, para daqui a algumas semanas, talvez mês. Seria ótimo, quem sabe, nós estreitarmos relações e, quem sabe, inclusive, um intercâmbio presencial mais adiante, né? De contarmos com a tua presença aqui em Porto Alegre para um seminário, para uma conversa, mas talvez, dado o quadro atual e a falta de perspectiva de grandes mudanças, a gente pensarmos em um novo encontro aí com um foco mais na relação entre patrimônio e as transformações em termos de políticas urbanas. Mas, Marcelo, eu acho que a gente podia ver... Claro. Mas a ideia é essa, como se fosse uma fala, assim, né, da pessoa, mas aí pode falar um pouco da sua experiência e fazer novas questões, e daí o Juan faz uma fala de encerramento e já responde novas questões, algumas outras coisas, acho que não tem. Eu até queria, já nesse sentido, começar, depois eu vi que a Bárbara abriu o microfone, eu queria falar também, convidar o Capelato ali para falar um pouco dessa questão. O Fred se inscreveu. O Fred O que tu comentou, Juan Luiz, agora nessa fala final, atravessa um pouco essas conversas que a gente fez nas últimas edições. Então, até essa questão indígena, né? Isso que eu até provoquei ali o Rodrigo Capelato, ver se ele não quer trazer um pouco a outra parte do Amazonas. Ali a gente já conversou um pouco no caso de Manaus, que justamente tem até umas questões de subnotificações e menos acesso a essas questões das redes, assim, e o quanto isso é importante, assim, né? Mas me tocou bastante o que tu te referiu na questão dos protocolos ali, né? A gente falou alguns casos ali, a parte em Fortaleza, a Thaís apresentou muito essa questão de que
a população do Nordeste ela é mais ativa, ela vai mais para a rua, então é mais difícil fazer um distanciamento social, digamos assim, com um povo mais quente, assim, do que, até fazendo uma provocação, do que a nós aqui no Sul, que tendemos a ficar um pouco mais resguardados, tem mais gente que vive sozinha, assim. Então isso me chamou bastante atenção aí dos aspectos que tu chamou, assim. Também no caso do Rio de Janeiro, a gente conversou com a Aline e ela falou um pouco sobre as diferenças, assim, dos comportamentos na favela e no que ela, né, dela falando, é a cidade do asfalto, assim, né, a parte do asfalto. E justamente essa dificuldade, às vezes, de uma população, às vezes até pela forma que esses protocolos chegam na população. Então, me chamou muita atenção que tu tocou isso, de que a população entende, recebe bem e respeita os protocolos, assim. E que em algumas partes, assim como aqui na favela, por exemplo, nos bairros mais vulneráveis, a gente não tem tanto essas questões. Então, o pessoal está saindo na rua, tomando cerveja, ou usa a máscara, né, o tapa-bocas de uma forma equivocada, né, mais para cima, mais para baixo. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. E por fim, essa questão das infraestruturas, né, que tanto infraestruturas de mobilidade, eu ia fazer essa questão que o Weber traz, que para nós é o que chega bastante para nós, assim, na área de arquitetura e urbanismo de Medellín, as questões do sistema de mobilidade. Em várias aulas eu estudo Medellín com os estudantes, assim, para trazer isso, e o quanto essas dinâmicas interferem, né? Até no caso da população indígena, o transporte fluvial, muitas vezes, prejudica essa distribuição até dos equipamentos de saúde. Então, eu acho que, de uma certa forma, a tua fala atravessou bem esses elementos que a gente vem discutindo, assim, e até a questão da bicicleta mesmo, que a Ana comentou, e a gente vem discutindo isso em algumas reportagens, assim, que tende a ser muito incentivada. A Europa, Paris mesmo, está com várias políticas públicas mesmo incentivando o transporte das bicicletas e tal. Então, foram algumas anotações que eu fui fazendo aqui, mais nessa questão, assim, é para a gente pensar um pouco nessas infraestruturas e na questão dos mais vulneráveis, né, da população mais pobre mesmo. Mas era mais um comentário final aqui. Então, agora, o Fred, eu acho que se inscreveu, e depois a Bárbara, e eu não sei se o Rodrigo Capelato querem complementar. Bárbara, não? Se o Rodrigo Capelato quer comentar alguma coisa, e quem quiser, se inscreva aqui, então, a gente faz alguns comentários finais, e depois eu acho que o Juan Luiz responde aí essas questões que a gente colocou, e a gente já faz um encerramento. Bom, eu falo? Sim? Sim, Fred, sim. Ah. Bom, obrigado pela tua apresentação, Juan Luiz. Infelizmente, particularmente a parte mais final da tua fala, eu tive um problema de escuta, escutei muito mal. Eu tive que mudar de posição aqui, de conexão, agora está bem. Então, o que eu gostaria de perguntar, talvez até você tenha falado de alguma maneira, mas que eu acabei perdendo, se for o caso, deixa, depois eu esclareço com os colegas. O seguinte, eu fiquei muito assim, interessado em pensar a partir da tua fala, né, as questões assim, diriam respeito às diferenças e similaridades no enfrentamento dessa crise sanitária nos dois países, né? E aí eu fiquei com dúvidas do seguinte: a Colômbia há um sistema nacional de saúde, como nós temos aqui, entende? Segundo, como é que é a relação em termos de infraestrutura, dos serviços oferecidos entre, se houver esse sistema público e o sistema privado, né? E em relação à população que está fora do sistema privado, qual é a perspectiva de atendimento no caso de um crescimento mais intenso dos casos de Covid, né? E uma questão que está se colocando aqui no Brasil, na medida em que há um sistema público de saúde, mas que está no limite, né, e há um sistema privado ainda com folga, é a questão de se unificar isso, de se fazer aquilo que a gente chama de uma fila única, né, e não privilegiar quem, por circunstâncias
históricas perversas, talvez tenha condição de pagar um plano aqui no Brasil caríssimo e tal, para ter um acesso, né, a um serviço de saúde. Enfim, eu gostaria de, se você não falou ainda sobre isso, se você pudesse esclarecer essas coisas. Tá bem. Agora o Antônio também se inscreveu, então pode ficar à vontade, Antônio. Tá bom. Eu só queria fazer alguma reflexão, aproveitando a pergunta que vocês fizeram antes, ¿no? Eu vou falar castelhano, que é mais fácil. Aquí en Río, en realidad en el IFAM, y aprovecho para saludar a Robson, que acabó de salir de la presidencia del IFAM, pero que ha estado trabajando intensamente también en un momento muy difícil para el IFAM en Brasil, en una línea que el IFAM inauguró hace ya unos años y que acabó en la famosa portaría 375 del 2018, que es la portaría de la Política Nacional del Patrimonio Cultural brasileño. En esa portaría se plantean tres cosas que he acabado acordándome o lembrando, ¿no? Cuando ha hablado Juan Luis Isaza, que es la cuestión del paisaje, y además en Río más presente todavía, que es la visión desde la perspectiva no solo ambiental y de incluir el patrimonio natural, sino también desde la perspectiva social. Hablamos de 1.035 favelas, 2,5 millones de habitantes en Río de Janeiro, de los 6,5 millones que tiene el municipio dentro de las favelas, ¿no? Y luego también desde la perspectiva económica, ¿no? De la integración económica. Cuando he hablado del café, me ha venido una cosa a la memoria, ¿no? Aquí es todo lo contrario. O sea, Río de Janeiro justamente produce un reflorestamento, una plantación, ¿no? Una replantación del bosque de la Tijuca, porque el café ha arruinado el agua, ¿no? Los depósitos del agua del macizo de la Tijuca, y hay que hacer una especie de inversión, ¿no? De la plantación de café hay que volver otra vez a bosques que consigan coordinar todo eso. Esa es una de las piezas importantes de la portaría 375 que se publicó en 2018. Luego no tiene que ver con el coronavirus, pero el IFAM ya está pensando en la integración de las políticas ambientales, por ejemplo, la integración del espacio público, la integración de las portarías y de la ambiencia, ¿no? En el entorno de los bienes federales, sobre todo tombados o protegidos, desde hace años, ¿no? Es una política que ya se está, incluso yo diría, consolidando, ¿no? Porque están en marcha varias portarías importantes: Belén do Pará, Costa del Descubrimiento, Cachoeira de San Félix, Salvador de Bahía, en fin, hay muchas portarías. Esa es la primera línea importante en relación al patrimonio cultural. La segunda línea, yo diría, la territorialización, y por eso también quise participar de esta audiencia. Estamos trabajando con todo el patrimonio mundial de Brasil, que son 15 bienes culturales, un bien mixto y 7 bienes, más todos los que están en marcha, ¿no? 7 naturales y todos los que están en marcha. Estamos hablando de 23 bienes en Brasil, y ellos todos obedecen a 5 o 6 narrativas, no más, ¿no? O sea, que son las relaciones históricas que ligan esos diferentes elementos. Las ciudades mineras es un caso muy particular, pero también el moderno tropical, por ejemplo, de Pampulha, Brasilia, y ahora en el futuro próximo del sitio Burle Marx, ¿no? Y esa sería la segunda parte importante dentro de las políticas de patrimonio cultural. Yo diría que la tercera parte importante es la gestión, ¿no? Es empezar a pensar el patrimonio cultural dentro de una lógica urbana a escala más allá de lo que es el patrimonio cultural. Es verdad que Río es una de las ciudades que más patrimonio cultural tiene de todo Brasil. Tiene 180 bienes federales tombados, protegidos, y de los 1.200 que tiene Brasil, 180 están en el municipio de Río, 300 y pico en el estado de Río, aunque el estado que más tiene es Minas Gerais, ¿no? Pero Río de Janeiro tiene muchos, y para el tamaño que tiene, que es muy inferior a Minas, perdón, pues está así. Y luego lo que llaman ellos la pactuação, ¿no? Yo creo, y Robson de repente puede me ayudar un pouco nesa, ¿no? Mas a política de Katia, anterior presidenta do IFAM, foi moito clara. Ela quería inserir o desenvolvimento
como um vector do patrimônio cultural, e não mais uma política exclusivamente de conservação, não? Estamos trabalhando nisso no Rio faz 3 anos já, e o DEPAN, que é uma das diretorias do IFAM, está trabalhando nisso já faz mais ou menos 5 ou 6 anos, não? E eu acho que hoje faz muito sentido, porque quando você vem trabalhando durante muito tempo como patrimônio natural dentro do IFAM, como um vector para garantir a qualidade da ambiência no entorno dos bens federais, hoje, com o coronavírus, isso faz todo sentido, porque você está contribuindo para uma cidade mais saudável e uma cidade que vai contribuir para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que está defendendo os verdadeiros valores do patrimônio cultural, não? Eu acho que uma reflexão que está acontecendo agora, por exemplo, no Rio, não? Mas eu sei que está acontecendo em outras cidades brasileiras e que é uma pena porque o IFAM está muito tocado, não? E está parando um pouco essa ação que eu acho que ia mudar muito a política nacional do patrimônio cultural, não? Eu acho que nessa linha que a gente tem que trabalhar e temos que sugerir ações. Nós não temos que ficar parados, não temos que deixar que a sociedade aceite que o patrimônio cultural vai desaparecer e não vai ser tratado. Temos que apostar por pensar que o patrimônio cultural tem que ser um dos recursos que tem que lutar por sair da crise e que tem que se colocar aí na frente para nos ajudar, não, a sair dessa crise que vai chegar daqui a pouco, não? Que já está chegando. Bem, muito obrigado a todos, foi um prazer participar e qualquer coisa estou à disposição. Bueno, graças a ti, Antônio. Então, eu fiz uma provocação para o Rodrigo Capelato, que é o que está mais cerca, né, mais próximo do Juan Luis. Eu não sei se ele quer comentar alguma coisa da Amazônia, do Amazonas, da Amazônia, alguma coisa mais, algum dado mais atual. E aí, não temos mais inscritos, eu não sei se o Juan Luis não quer comentar um pouco essas explanações que a gente fez e a gente já vai finalizando, então. Vamos lá, então. Como vai, Juan? Agradeço mais uma vez a participação aqui no grupo e também agradeço a tua fala, porque me toca toda a situação que você nos coloca de um país que eu tenho um carinho muito grande, gosto muito, já fui várias vezes e tenho um apreço muito grande pela Colômbia. O que eu queria dividir com vocês é um pouco do que eu já falei inicialmente, quando tive a oportunidade no primeiro encontro, mas é para dividir um pouco a realidade do estado do Amazonas e a relação que tem, por exemplo, a fronteira da Colômbia, no caso Tabatinga, com Manaus, né? Para vocês terem uma noção, Marcelo, eu consigo compartilhar uma tela aqui? Marcelo? Consegue sim. Tu vai ali no canto inferior direito em apresentar agora. Tá. E coloca tela inteira? A tela inteira. Aí a gente vai ver a tua tela. Tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Só para ter uma referência. Vocês estão vendo? Ainda não apareceu, Rodrigo. Acho que tem que botar a tela inteira. Alguém, daí tu seleciona a tela que tu quer colocar e coloca em compartilhar. Compartilhar. Está bem ruim a conexão aqui também, pode ser isso. Eu peço desculpa por estar tão escuro assim a minha tela, porque hoje, mais uma vez, é um dia chuvoso aqui em Manaus e está bem escuro, está bem cinza. Bom, mas de qualquer forma, eu vou continuar, até pelo tempo. Só para vocês terem uma noção, Tabatinga até Manaus são 6 dias de barco para chegar. São 6 dias e 17 horas para chegar, na verdade. Isso porque navega pelo rio Amazonas, que é um rio relativamente antigo, navegável o ano todo, largo, de
fácil fluidez, diferente de outros menores, como nós vimos naquela ocasião que eu mostrei, por exemplo, municípios menores que têm cerca de 10, 12 dias de barco, né? E, paralelamente a isso, os dados que antes nós estávamos conversando algumas semanas atrás, eles andam se confirmando, apesar de nós não estarmos mais trazendo muitos dados, mas vou dividir um pouco com vocês. Hoje, em Manaus, no último boletim de ontem, Manaus consta com 43 mil casos da Covid-19, 43.195 casos, sendo que em Manaus, 43 no Amazonas, sendo que em Manaus 18.981, e no interior, confirmando as expectativas e as pesquisas, na verdade, aumentou substancialmente, hoje no interior 24.214 casos. O que eu gostaria de compartilhar com o Juan e com todos aqui é enfatizar mais uma vez a dificuldade que se tem de deslocamento por todo o interior do Amazonas, né? A pensar que Tabatinga, que é uma tríade, na verdade, de cidades, uma no Peru, que, se eu não me engano, o nome é Santa Rita, talvez, e Santa Rosa, perdão, Letícia na Colômbia e Tabatinga no Brasil, localizado bem no ponto de conexão, né, na verdade, dos três países. Essa distância, ela inviabiliza qualquer situação emergencial, mesmo que não seja emergencial, de uma pessoa pegar um barco e atravessar para tentar fazer um tratamento na cidade de Manaus, porque esses municípios não têm infraestrutura e é uma realidade, né? O interior não dá conta de resolver questões de saúde nessa escala. Então, era isso, na verdade, eu queria dividir isso com vocês, porque nós estamos falando de lugares, né, desde o início, e cada vez mais alguns lugares que estão conseguindo, criando soluções das experiências mais inusitadas, porque, como a gente sempre falou, estamos dentro do processo, que não permite fazer muitas conclusões, mas trocar as nossas experiências. Então, é isso que a gente tem visto aqui. E, mais uma vez, só que Manaus continua nesse fluxo. Hoje abriu o seu comércio, hoje os shopping centers desde ontem estão abertos e está tentando fazer uma abertura com um protocolo bastante fora de uma realidade, de uma demanda, de uma situação que é possível de vir a ser realizada. Então, assusta e as expectativas são de que os números aumentem nos próximos dias, mas nos mantemos aqui isolados, trancafiados, da forma que conseguimos, sob essa tensão, mas, de qualquer forma, eu divido com vocês para entender um pouco essa situação que é bastante peculiar, apesar de tudo que a gente tem discutido aqui tem um tom de uma peculiaridade pertinente, né? Mas eu agradeço mais uma vez, Marcelo, o convite de estar colocando a situação daqui, e continuamos. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E obrigado mais uma vez, Juan, e a todos aqui. Então tá, obrigado, Rodrigo. Obrigado, então, para todo mundo, especialmente para o Juan Luiz, então, né, pela colocação, pela fala. Então, Juan, se tu quiser agora fazer uma fala final, assim, de encerramento, comentar um pouco do que a gente falou até aqui. Mais uma vez, te agradecendo aí em nome do grupo. Oi, Eber. Não, isso é importante que tem algumas questões, né? Isso. Tem uma rodada final de questões, tem a questão do sistema de saúde que o Fred traz, a questão da relação com o patrimônio que o Antônio trouxe, né? Acho que o Juan poderia, enfim, dar uma fala final e, eventualmente, tocar nessas últimas perguntas, assim. Mas fique à vontade. Ustedes me ponen en una situación muy difícil porque son muchos temas muy complejos, muy ricos, para tratar de hacer una mixtura que puede salir explosiva, pero bueno, intentaré. A ver, en primer lugar, Marcelo,
las diferencias, no solamente en esta ciudad, en este país, sino en el continente nuestro, son enormes, son abismales. Es decir, yo recuerdo de un famoso periodista colombiano que está radicado en París hace muchos años, que hace algún tiempo vino a Medellín y comentó en una columna que escribió que Medellín podía ser simultánea y paralelamente, o que Medellín era simultánea y paralelamente una Suiza tropical y una Calcuta. Y esas realidades yo creo que las estamos viendo, las vemos pues dentro de nuestros países con enorme frecuencia. Las vemos en Río de Janeiro, las vemos en Sao Paulo, las vemos en cantidades de lugares en Brasil, no tanto probablemente en el sur, pero en otras zonas del país y del continente yo creo que vivimos esas mismas realidades. Es decir, por un lado, unos desarrollos, unas tecnologías, unas calidades de vida que perfectamente son equiparables a las europeas, y por otra parte, pues incluso una profunda miseria en que vive mucha de la población de nuestros países. Yo comentaba y de alguna manera llamaba la atención y regañaba a una querida amiga que durante todo este confinamiento se quejaba de su situación. Yo le decía, piensa, pues, hombre, tienes televisión, tienes internet, tienes Netflix, tienes agua corriente, tienes servicios públicos, tienes un supermercado al que puedes ir, tienes dinero en el banco, ¿de qué te quejas? Piensa que puede haber cantidades de personas que pueden estar hacinadas dentro de una habitación, familias enteras que no tienen siquiera agua corriente con que lavarse las manos o con que entretener el tiempo del que disponen. Entonces las circunstancias son muy disparejas y son muy extremas. Es muy fácil hablar del confinamiento mientras uno está viendo Netflix, pensando en otras circunstancias que son muy distintas, y en eso también tiene mucho que ver con lo que planteaba Rodrigo. Aquí creo que hay una dimensión que hay que considerar, por lo menos en este continente nuestro, y es una dimensión territorial. Las dimensiones territoriales en América son inmensas. Es decir, si uno mira y compara, por ejemplo, el caudal del Ebro, que es el río más importante de la península ibérica, con el caudal del Amazonas, pues el Ebro es absolutamente insignificante. O si compara los Pirineos con los Andes, o si compara pues, la extensión territorial de Brasil con la de Portugal o la de cualquier otro país, las dimensiones son otras. Y esas dimensiones, no solamente geográficas, sino también humanas, nosotros tenemos de alguna manera una convivencia paralela y simultánea de personas que viven en la prehistoria y personas que estamos viviendo en el siglo XXI. Y eso es parte de nuestra realidad y de nuestra complejidad. El tema que tocaba Federico, efectivamente él hablaba de circunstancias históricas perversas. Esas circunstancias históricas perversas respecto al sistema de salud son idénticas a las de Colombia y son idénticas a las de muchos países de nuestra región de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Chile, etcétera, que en un momento dado privatizaron no solamente los servicios de salud, sino también el servicio de pensiones. En Colombia es lo mismo, es decir, si tú tienes dinero puedes ir a una excelente clínica privada, puedes tener el mejor respirador artificial, las mejores atenciones posibles, como si estuvieras en una clínica europea o en una clínica norteamericana. Pero probablemente el porcentaje de población que tiene acceso a esos servicios es mínimo. Los servicios públicos se han fortalecido enormemente en este periodo y yo creo que en buena medida a eso contribuyó ese confinamiento obligatorio al que nos vimos sometidos todos, y es tratar de fortalecer en general los sistemas de salud, los sistemas médicos, la infraestructura hospitalaria de nuestras ciudades, de nuestros territorios. Pero esas diferencias también siguen existiendo y seguirán existiendo. Hombre, dependiendo del nivel adquisitivo, de los ingresos que tú tengas, de tu posición social y económica, tienes acceso a unas mejores condiciones o a unas peores condiciones. Es decir, tú puedes pagar en Colombia y tienes una atención inmediata de primerísima categoría. Pero si estás sometido al sistema público,
probablemente tienes que hacer colas, a filas de horas y luchar para que te atiendan a pesar de tener una enfermedad pues calamitosa o una enfermedad mortal. Esa situación yo creo que es prácticamente igual a la que se puede presentar en Brasil. Esas circunstancias históricas perversas nos identifican a ambos países por igual. Antonio, yo he tenido la fortuna inmensa, la suerte inmensa de estar en los últimos años, en la última década por lo menos, muy cerca del IFAN y trabajar codo a codo con muchas cosas con el IFAN. He tenido la suerte de estar en diálogo permanente con Luis Fernando de Almeida, con Yureman Machado, con Katia Bollea, con Robson de Almeida, con el propio Ángelo de Araújo, y conocer no solamente las políticas del IFAN, sino los avances también cognitivos y de políticas que ha tenido el IFAN en los últimos años. Ha habido un trabajo, pues cuando yo estuve en el Ministerio de Cultura, una alianza muy estratégica entre Brasil y Colombia, analizando experiencias exitosas y compartiendo también conocimientos, prácticas, etcétera, etcétera, que para nosotros eran muy novedosas, algunas de las cosas que hace Brasil, y a la vez para Brasil, en este caso del IFAM, eran muy curiosas, muy paradigmáticas, ciertas cosas que hacía Colombia que en Brasil no se hacían. Entonces ha habido, digamos, por lo menos en mi caso, y perdón que lo diga en primera persona, un conocimiento amplio de ese desarrollo, digamos, ideológico, conceptual, metodológico, político del IFAN en los últimos años. Conozco bien ese expediente de los paisajes cariocas e incluso pues contribuí de alguna manera a su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial en aquella sesión emblemática que se llevó a cabo en San Petersburgo. Efectivamente, pues también conozco dentro de ello esa reforestación que se hace de los antiguos cafetales en Tijuca, que hoy hacen parte de esa mata, de esa selva, digamos, de ese bosque que no es primario y no es originario, sino que es una reforestación que se hace en esos sectores más altos de las distintas montañas que rodean a esos paisajes cariocas. También me parece importante, yo creo que cada día nos acercamos más, las personas que trabajamos en estos temas de patrimonio, a una visión más holística del patrimonio. Es decir, cada vez es más difícil de separar, de cortar, de encasillar qué es lo que es patrimonio material, qué es lo que es patrimonio inmaterial, qué son los bienes muebles, qué es el patrimonio natural. Yo creo que estamos yendo hacia una visión mucho más compleja, más rica, más íntegra, como probablemente tienen, por ejemplo, los pueblos aborígenes y los pueblos indígenas, que es muy difícil para un pueblo indígena hablarle del territorio y después hablarle de los bienes culturales o de las manifestaciones como cosas separadas. Yo creo que tendemos lentamente y mucho más desde este continente y esta región de América Latina y el Caribe a encontrar unas visiones más particulares y más integradoras de nuestros patrimonios. Efectivamente también, pues comentabas el caso de Katia Bollea y de cómo en los últimos años se ha buscado que la política y los esfuerzos del gobierno brasileño a través del IFAN no sean esfuerzos de preservación y de conservación, sino esfuerzos para un desarrollo y para un desarrollo integral donde esa variante, esa variable, ese componente de patrimonio cultural juega y desempeña un papel fundamental. Es decir, el patrimonio es ante todo un recurso tan importante como puede ser el petróleo, como puede ser, no sé, cualquier otra, las grandes minas, los grandes recursos naturales. El patrimonio también es un recurso fundamental que, sabiéndolo entender, sabiéndolo gestionar, sabiéndolo explotar en el buen sentido de la palabra, ha de contribuir y debe contribuir a una mejora sustancial de la calidad de vida de las personas, particularmente de los portadores y de los residentes de esos lugares, pero también al desarrollo general de un país y a la economía general de un país. Rodrigo,
comenta, pues, y no me cabe la menor duda, como por ejemplo, nosotros hablamos de Amazonas, pues tenemos el estado y el departamento de Amazonas, pero por ejemplo Rodrigo comenta que entre Tabatinga o Leticia y Manaos son 6 días de navegación. Eso nos habla también nuevamente de las dimensiones territoriales de este continente y de los abismos que tenemos nosotros entre las grandes centralidades urbanas y esas poblaciones absolutamente dispersas que no tienen acceso a sistemas que en una ciudad sí tenemos. Desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, pues, o en general de todas las políticas públicas, es muy fácil decirle a alguien, entre a la página web y baje tal formulario, descargue tal documento. Muchas veces, y en Colombia, en Brasil, en muchos de nuestros países, encontramos poblaciones en las cuales no hay un fluido de luz eléctrica permanente, no hay internet. Entonces, hombre, esas realidades son muy distintas. Yo entiendo que muchas de esas comunidades dispersas en el Amazonas, colombiano y brasileño, no tienen acceso a los sistemas de salud y que habrá que analizar con todo detenimiento cómo es la incidencia de este coronavirus en ello. Espero que no sea tan violenta como fue, por ejemplo, la viruela en el siglo XVI o la gripe en el siglo XVI, que acabó con poblaciones indígenas por completo, porque eran personas que no estaban inmunizadas y no estaban acostumbradas a esos virus nuevos que introdujeron los europeos, particularmente los españoles y los portugueses en el nuevo continente. Las soluciones de salud también, pues creo que son diferentísimas. Probablemente habrá que analizarlas caso por caso, región por región, pero no podemos hablar de una situación que sea homogénea en nuestros países, en nuestro continente. Yo creo que es justamente lo contrario. Unas situaciones que son tremendamente heterogéneas y que son tremendamente desiguales en casi todos los aspectos. Eber, eu fico muito feliz de poder falar com vocês. E siempre estaré dispuesto a volver a retomar esta conversación con vocês. Entonces, por ahora acepto que sea por plataformas como estas, pero exijo que haya también contactos personales en un futuro próximo. Muito obrigado para vocês e fico muito feliz con esta fala. No sé si hay algo más. Muchas gracias, Juan Luis. Sí, es cierto, es cierto. Haremos eso. Hay una comunicación. Yo hablo con Ana Seixas, de París, sobre hacernos alguna cosa un poco más para la discusión patrimonial en América Latina. Nosotros ahora estamos en un grupo que se llama Fórum Cidade, Favela, Patrimônio, que es parte del Congreso Mundial de Arquitectos, que sería en Rio ese año, pero ahora será en 21. Bueno, tenemos una discusión. Incluso Marcelo, cuando habló de una participación de Rio, que Aline habló, pero Aline, hicimos una charla de ese tipo con Aline, pero Aline es una activista de la favela de Cantagalo, de Pavãozinho. Entonces, bueno, tenemos muchas cuestiones sí, para tratar con vos, bueno, pienso que estamos empezando una conversación que me gustaría mucho que se hace larga. Marcelo, por supuesto, absolutamente dispuesto y encantado de abordar con ustedes un tema específico de patrimonio, de políticas de patrimonio, de abordajes del patrimonio en nuestros países. Yo creo que da para una nueva fala completa los temas de patrimonio cultural. Yo quedo a disposición de ustedes. Antes, mi manager era Luisa, ahora es Marcelo, mi manager en Brasil. Entonces, cualquier cosa que necesites con él, Marcelo está plenamente autorizado para negociar con las distintas autoridades mis derechos, mis presencias personales o virtuales a través de la red. Muy obrigado. Yo no vendí los derechos, yo no vendí el paso todavía. Pero no sé
Marcelo, não. Tranquilo. Não, foi Adelante. ótimo. O Juan Luiz nos atendeu sempre muito bem, muito disponível, assim, foi muito bom. Te agradeço bastante, tanto as tratativas até aqui, e, claro, o intermédio da Luísa, né, que foi fundamental aí, a indicação, muito bom, foi ótima conversa. Muito obrigado. Obrigado. O microfone está desligado. Sim, claro. Sempre hago isso. Estiveram presentes nessa conversa duas pessoas do ICOMOS de Buenos Aires, Cira Sclovin e a brasileira Bettina Adams, mas estava, enfim, elas colocaram o nome e têm interesse, inclusive, em seguir nos acompanhando. Então, assim, a gente teve a presença também... Sim. Posso falar? Vocês me ouvem? Estamos te ouvindo, Bettina, pode falar. Oi. Não, é que eu escrevi ali na lista, porque eu não estou conseguindo acessar o chat, tá? De alguma forma deu algum negócio aqui que eu não consigo acessar o chat. Então, então tudo bem, eu queria parabenizar. Eu não tive possibilidade de chegar mais cedo, e ouvir toda a fala, e eu realmente vou estar bem interessada em ouvir tudo. Medellín é sempre um assunto da maior importância, e a minha trajetória é trabalhar com Florianópolis há mais de 40 anos na área da preservação urbana, e eu tenho um livro publicado sobre isso por conta do meu mestrado. Então, sem dúvida, esse assunto, para mim, é da maior importância. E eu recebi essa indicação pelo César Velandia, que divulgou isso pelo nosso WhatsApp justamente do WhatsApp do Cultural Landscapes, né, América Latina, da qual eu sou vice-presidente, junto com o Antônio, que eu estou vendo aqui também, e que está bem na minha frente aqui agora. Mas seria isso aí, gente. Parabéns. Realmente gostaria de me incorporar. Bem, Bettina, então, a gente vai aproveitar essa lista de e-mails ali, justamente que a gente vai mandar o link dessa transmissão, e eu postei no chat aqui, mas se vocês quiserem também, é fácil de encontrar. A gente tem um site no YouTube, né, uma página, que dá acesso direto aos vídeos, ali é GPIT URGS, no YouTube. Então, a gente só vai fazer uma pequena edição desse material e ele já vai estar disponibilizado nos próximos dias ali na página também. Então, vocês vão poder assistir na íntegra quantas vezes quiserem. Então, quem sabe, como eu realmente não estou conseguindo acessar aqui no chat, nas coisas, vocês pudessem nessa... Você fica rindo, o Antônio fica rindo. Não, mas eu normalmente consigo fazer isso, mas algum problema deu aqui. Se vocês pudessem mandar esse link também, o link do Facebook, do YouTube, desculpa. Tá bom? Perfeito, pode deixar. Ok, muito obrigado. Bem-vinda, Bettina. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pela dica e pela chamada para a participação no dossiê da Em Questão. O Antônio fez no meio disso teve uma chamada ali, né? Foi a Luísa. Desculpa, foi a Luísa que fez a chamada. É que vocês estão perto para mim na tela. Enfim, muito obrigado a todos. Um grande prazer, Juan Luiz. Ana já está pensando, quem sabe, acho que não vai dar para fazer um circuito Medellín, Porto Alegre, Paris ainda, mas quem sabe, pelo menos via online, e Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, particular os mais distantes, né? A Bettina, teve Cira, Antônio, Fred é uma honra sempre, embora toda a nossa amizade e proximidade, contar com a tua presença nos debates. Acho que a gente pode, em breve, também armar uma sala para a gente escutarmos ao Frederico Araújo. Enfim, muito obrigado a todos. Acho que podemos encerrar. Juan Luis, muitíssimas graças, amigo. Obrigada, querido. Muito obrigado. Tchau, gente. Fiquem bem, obrigado fiquem bem todos pela participação. Qualquer coisa, a gente está à disposição ali pelos e-mails. Nos contatem no Facebook. Fiquem à vontade, tá? Valeu.